Buenos días a todos y a todas. Agradecemos su gentil espera. En nombre de la Organización Latinoamericana de Energía, OLADE, y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, le damos la más cordial bienvenida a este webinar titulado Análisis de Integración Regional con Fuentes de Energías Renovables en América Latina y el Caribe, donde tendremos el gusto de contar con la participación del doctor Jesse Muñoz, líder del equipo ganador del concurso de artículos técnicos OLADE WWF 2017 de la Red de Integración Energética, y del ingeniero Samuel Salazar, uno de los coautores del artículo. Jesse Muñoz Maldonado obtuvo su título de ingeniero electrónico en el año 2000. Posteriormente, obtuvo sus títulos de especialista en energías renovables por el Instituto de Tecnología Energética de Valencia, España, así como una maestría en gerencia de proyectos en el 2008 y un doctorado en tecnología energética cum laude 2012 por la Universidad Politécnica de Valencia, España, donde participó como investigador durante 5 años en el grupo Sistemas Avanzados de Ingeniería Eléctrica Xavier del Instituto de Ingeniería Energética 2E. Desde el año 2013 es profesor investigador perteneciente al Grupo de Investigación en Recursos Energéticos y Sostenibilidad GIRES, Programa de Ingeniería en Energía de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia, y ha realizado continuas publicaciones en el campo de energías renovables. Samuel Salazar, por su parte, es ingeniero en energía e investigador de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, Colombia. Nos complace recordar a todos los participantes que al final de la presentación tendremos un espacio para recibir sus preguntas y sus comentarios, así que por favor siéntanse libres de escribirnos las mismas a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes. Estamos muy interesados en recibir y dar respuesta a cada una de ellas. Pedimos por favor mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Les recordamos que este seminario está siendo grabado y estará disponible para todos en la página de la red expertosenred.olade.org, Red de Integración Energética, sección Webinars, a partir de la semana que viene. Para dar inicio a la presentación de hoy, damos la más cordial bienvenida a Jesse Muñoz y a Samuel Salazar. Muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos y adelante. Y pues vamos a hablar un poco entonces sobre lo que se trabajó pues gracias a la iniciativa de OLADE para el análisis de integración regional con fuentes de energía renovable en América Latina y el Caribe. Bien, Marisol, ¿se escucha bien? ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, Jessy, en este momento te escuchamos perfectamente. Bien, quería tener la tranquilidad de que todos estaban escuchando. Muy bien, este trabajo entonces fue realizado con los ingenieros Ronald Fabián Guiza y el ingeniero Samuel Said Salazar, que forman parte del grupo de investigación GIRES de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. En respuesta pues a la invitación que hacía Vlade, básicamente pues vamos a proceder a ver la, digamos, un segundito, bien, un poco el contenido que vamos a trabajar. Entonces, bien, una breve introducción. Vamos a hablar entonces un poco sobre el tema de el potencial. Realmente Latinoamérica muestra un vasto potencial de energías renovables. Sin embargo, vamos a ver que realmente es muy poco lo que se ha aprovechado. Todo el potencial que tenemos está pues latente de ser aprovechable. Y vamos a ver primero un estado actual de la participación de las fuentes de energías renovables en Latinoamérica y posteriormente un análisis de
integración regional energética, ¿sí? Básicamente la idea es ver unas estrategias políticas para la integración energética. Bien, entonces de manera introductoria, la mayor fuente aprovechada en Latinoamérica ha sido la energía hidráulica, que se cuenta con una capacidad instalada de unos 71.054 megavatios, fuente 2015, y pues básicamente nos refleja que se está aprovechando solo el 26% de dicho potencial a manera de introducción. También es importante resaltar que para tener una base energética sólida en la región, desde los puntos de vista de sostenibilidad energética, la integración renovable podría fortalecer mucho esa región, tanto de Latinoamérica como el Caribe. También se podría dar una energía, sabemos que los combustibles fósiles se están agotando y se están necesitando alternativas de generación. Entonces, nuestra propuesta y nuestro análisis también evalúa un poco esa opción de seguridad energética. Veamos como seguridad energética la opción de satisfacer esas necesidades que se tengan a futuro. Entonces, vamos a ver de pronto que hay casos como depender de un único recurso, así sea la misma hidráulica, que es en teoría una energía renovable inagotable, pues no es lo ideal. Vamos a ver que una matriz diversificada es lo ideal para nuestra región. Entonces eso nos permite evitar crisis energéticas o incapacidad de atender esa demanda. Entonces cuando hablamos de seguridad energética, efectivamente hablamos en pro de ese término. Y vamos a ver también el tema de la necesidad de armonizar los mercados. Vamos a ver que tenemos diferentes mercados que hemos venido trabajando en base a modelos bilaterales. Hay bastantes ejemplos a nivel especialmente de Latinoamérica. Y pues la oferta y la propuesta un poco de este trabajo es pensar en un modelo multilateral centralizado. Pensar de pronto modelos como se están manejando a nivel de Europa, donde los países están creciendo de la mano de su experiencia conjunta y se ha llegado a un alto desarrollo de las fuentes renovables. Bien, es todo a manera introductoria. Bien, de este trabajo, entonces, digamos que el fin general o el fin principal de este trabajo, lo que quería hablar era que se analizara la integración regional con fuentes de energía renovables, tanto para Latinoamérica y el Caribe, con unos fines de pronto específicos de analizar cuál era el estado actual y determinando el potencial, evaluar procesos para incrementar esta participación de fuentes renovables, pensando en la seguridad energética, determinar oportunidades de abastecimiento por medio de fuentes renovables de energía, ver cuál es ese potencial, cómo podríamos hacer esta integración energética basada en el potencial que tiene cada zona de la región, ¿no? Y finalmente, ¿para qué es integración regional, no? ¿Cuáles serían los roles de esta integración regional y de integrar las fuentes renovables? La metodología trabajada entonces responde a estas necesidades. Entonces inicialmente se determinó el estado actual de la potencia instalada en Latinoamérica y el Caribe, se pasó a analizar el potencial renovable disponible, la capacidad de cubrir la demanda eléctrica de la región. Entonces trabajamos también en función de la demanda y analizamos en qué forma estas energías podrían entrar en ese mix energético, en esa oferta energética diversificada. Finalmente, para que eso se dé, pues habría que determinar también oportunidades inclusive de políticas, no solamente técnicas. Se fue un análisis técnico, pero también un análisis de políticas, un análisis de integración sostenible y finalmente unas propuestas de oportunidades de integración regional. Bien, dando desarrollo ya a lo que fue el trabajo, arrancamos con lo que es la parte de la situación actual de las renovables en América Latina y el Caribe. Comentar un poco que para este trabajo nos basamos un poco en los datos de OLADE, pero fue necesario entrar a los informes de cada país, los informes de implementación energética de cada país, y de pronto el valor agregado fue ese, poder retomar, de acuerdo a las bases de datos de cada país, cuál era el potencial instalado de las diferentes fuentes renovables, y llegamos a la matriz que vemos aquí. Entonces vemos que Latinoamérica tiene un alto potencial de energía hidráulica, con un 45.65%, y realmente estamos utilizando todavía los combustibles fósiles como fuente de energía con un aporte del 44.23%. Ese realmente es el
es el Pareto, es el grueso de nuestra matriz energética. Ya solamente ya en energías renovables no convencionales, hablamos de no convencionales retirando la hidráulica porque se considera como fuente convencional en nuestra región. De fuentes no convencionales solamente hablamos de un 8.71%, tenemos demasiado potencial que aprovechar ahí, donde solamente tenemos entonces, vemos muy poco implementado a nivel de energía, por ejemplo geotérmica, vemos que tenemos un componente interesante, ya comenzar un componente interesante a nivel de biomasa, hay países que tienen ya, en el caso de Colombia por ejemplo el bagazo como dentro de sus energéticos nacionales, está también la eólica comienza a tener una participación interesante en las matrices, pero pues realmente si miramos de manera general la participación es muy incipiente. Tenemos mucho potencial, vamos a cuantificar, vamos a ver un poco los potenciales cuantificados y ver que efectivamente pues tenemos mucho potencial que aprovechar. Bien, valdría la pena mencionar un poco que digamos la capacidad hidroeléctrica está en el orden de 171.381 megavatios y en caso de la eólica estamos en el orden apenas de 12.175 megavatios. En el caso de energía solar a 2015 estábamos en 1.983 megavatios y unos 17.061 provenientes de biomasa. Para el caso de la geotérmica estamos apenas en 1.500 megavatios y pues hablando ya de fuentes no convencionales, no de fuentes renovables, sino de fuentes no convencionales, la energía nuclear tenía una participación apenas de 5.280 megavatios. Bien, yendo de pronto entonces a la participación o al potencial de los diferentes países. Entonces, pensamos, por ejemplo, en el caso de la energía hidráulica a 2015, hicimos un análisis de capacidad instalada, donde Brasil es el máximo exponente. Vemos, por ejemplo, que Venezuela y México y Colombia, pues digamos que son los países que le siguen en capacidad instalada. Y para el caso de... Es interesante mencionar a Brasil como país líder en la región, ¿no? Brasil, si vamos el caso, por ejemplo, de energía eólica a 2015, vemos que Brasil sigue siendo lejos el país que más ha implementado esta energía. Luego estaría Chile, Uruguay y México. Y pues cabe resaltar también que México ha generado políticas, vamos a ver que las políticas han sido un detonante importante para que se comiencen a implementar o que se le abran las puertas a las fuentes de energía renovable no convencional. Entonces México ha sido un excelente referente. Bien, si nos vamos a la energía solar, vemos a Chile como el país con mayor capacidad instalada, está con el orden de unos 1.052 megavatios, lejos del siguiente que es Honduras, que tiene menos de 400 megavatios instalados, y ya vemos por ejemplo que todo el Caribe le sigue, Perú, Guatemala, Uruguay. Chile entonces sigue siendo es el referente. Sabemos que en Chile está el desierto de Atacama, que la parte norte de Chile es la que tiene mayor cantidad de proyectos implementados. Si vamos otra vez al tema de biomasa, volvemos a ver otra vez a Brasil como referente. Realmente se podría decir que la biomasa, nuestros países o en Europa nos ven mucho como países de biomasa, pero realmente estamos todavía incipientes en el aprovechamiento de este recurso. Brasil sigue siendo un amplio ejemplo. Brasil, especialmente en el caso de los biocombustibles, de los biocarburantes, Brasil es un ejemplo a nivel de la región y pues esto se refleja en este análisis. México sigue también apareciendo como un país referente y pues hay otros países de la región. Bien. Si hablamos de la geotérmica, vemos a México como el gran referente de potencia instalada geotérmica. Está cerca de los 900 megavatios. Y Costa Rica ya tiene Costa Rica, digamos, un país para ser pequeño, tiene algunos referentes en renovables bien interesantes,
comienza a incursionar de una manera interesante en las fuentes renovables. Para su tamaño supera los 200 megavatios de capacidad instalada, igual que El Salvador. Son países que tienen una actividad volcánica interesante y comienzan a hacer aprovechamiento de este potencial. Bien, para el caso de energía nuclear, no viéndola como una fuente alternativa, entonces vemos que Brasil, Argentina y México son los países que cuentan con mayor potencia instalada, digamos, efectiva trabajando a la fecha. ¿Sí? Hay algunos proyectos que se tienen, pero realmente en este momento los tres países que tienen referentes de potencia trabajando en este momento son Brasil, Argentina y México. Y bueno, es un poco, digamos que esta sería la foto inicial. Entonces, si nos vamos ya a ver al potencial técnico regional, pensaríamos que hay un análisis interesante que hacemos aquí, donde si pensamos que si el consumo actual anual es de unos 1.400 teravatios, básicamente con solo aprovechar el 2% del potencial técnico disponible, si miramos la figura 8, estamos hablando de petavatios hora. Por ejemplo, en el caso de energía solar estamos por encima de los 37 petavatios hora año, que realmente es una capacidad bastante alta. En el caso de energía solar, tanto fotovoltaica como concentrada, hablando de potencial técnico. En el caso de biomasa tenemos comentaba que tenemos bastantes cultivos energéticos que aprovechar. Y también Latinoamérica refleja offshore, en el caso de energía eólica, un potencial interesante. En términos de energía se está hablando de cerca de los 12 petavatios hora año. Entonces, si aprovecháramos por lo menos el 2% de ese potencial técnico disponible, vemos que se podría satisfacer la demanda actual de electricidad. Bien, si miramos la proyección a 2030, pensando en una proyección de acuerdo a la línea base estimada, ahora vemos alguna fuente analizada, pensando en la línea base estimada, el crecimiento que se estima, estamos hablando de unos 2.049 teravatios hora para el 2030, y básicamente estaríamos solamente utilizando el 2.4% del potencial técnico disponible analizado a la fecha. ¿Sí? Entonces realmente, pues, de acuerdo a las fuentes, podríamos satisfacer fácilmente nuestra demanda solamente con energías renovables sostenibles. ¿Sí? Es un poco el potencial. El potencial lo tenemos. ¿Qué nos falta? Vamos a ver que nos falta desarrollo tecnológico, nos falta de pronto, pues dentro de las principales barreras hemos visto que el desarrollo tecnológico, la experiencia en proyectos, realmente los proyectos de energías renovables a alta escala pues son nuevos en nuestra región. Y el otro tema pues es un tema económico y un tema de políticas. Nosotros en Latinoamérica y el Caribe, en la revisión que se hizo, pues estamos empezando a crecer en políticas, pero si comparamos con casos como la Unión Europea, las políticas allí ya están muy instauradas, ya hay unas metas altas definidas y hay un trabajo regional conjunto. Entonces, un poco los mercados que analizamos como referencia. Bien, si vamos a mirar nuestro potencial con respecto al mundo, entonces vemos aquí en verde la figura 9, los porcentajes que tenemos de potencial en la región. Entonces vemos que, por ejemplo, en el caso de hidroenergía tenemos un 20% del potencial mundial. En el caso de la energía eólica offshore superamos el 20%. Y dado como lo comentaba, la actividad volcánica, especialmente en zonas de Centroamérica, tenemos un potencial geotérmico que supera el 20% del potencial mundial. En el caso de biomasa también estamos en el cerca del 20% de potencial mundial. Entonces realmente el potencial en este tipo de energías es interesante. Ahora es un poco mirar qué políticas, qué estrategias podríamos manejar de manera regional para poder aprovechar este potencial. Muy bien, entonces comentaba un poco las proyecciones a 2030. Entonces, si seguimos la línea base, ¿qué nos refleja esta proyección a 2030? Si seguimos la línea base que llevamos, seguiríamos viendo que, de acuerdo a datos del
del BID, aquí menciono la referencia, eh, básicamente seguiríamos con un desarrollo incipiente. Si seguimos esa línea base y no se toman decisiones a nivel regional, el desarrollo renovable, digamos, de nuevas fuentes va a ser incipiente. Seguimos basándonos otra vez en la hidroeléctrica, seguimos basándonos en el gas. El petróleo va a tener una reducción, de pronto también por la misma carencia de este recurso, ¿no? Por la agotación del recurso, pero no hay una entrada significativa de lo que es la energía eólica, de la energía solar, de la misma geotérmica que tiene un potencial interesante, sino seguiremos basándonos en fuentes como la hidroeléctrica. En el caso de la hidroeléctrica vale la pena mencionar algo, y yo cuando se hablaba de la matriz diversificada, en el caso, por ejemplo, de Colombia y Venezuela, son países que tienen una hidroeléctrica bastante implementada, y han habido casos pues de crisis, ¿no? Por fenómenos como el Niño, pues, especialmente como por el fenómeno del Niño. Entonces realmente Colombia depende, por ejemplo, un 70% en ese momento de energía hidráulica. Está requiriendo una pronta diversificación. En el año 2016 se llevaron las centrales cerca de un 25%, solamente a un 25% de su capacidad por las sequías resultantes del fenómeno del Niño. Y en el caso de, por ejemplo, el Valle del Cauca en Colombia, se llegó solamente a que las hidroeléctricas llegaran a un 25% de su capacidad. Entonces realmente fue una crisis, y pues se comenzaron a entrar las térmicas, pero también no fue muy eficaz el respaldo, entonces estuvo a punto de haber una crisis energética. Paralelamente, en la misma época, en Venezuela se tuvo el mismo caso. Venezuela se alcanzó a tener digamos, una respuesta más compleja a este problema. Colombia se logró salir, pero realmente se develaron muchos problemas ahí. Se develó que hace falta una matriz más diversificada. Hay países que hablan de aprovechar toda su hidroeléctrica y pensar en un 90% de capacidad hidroeléctrica. Realmente, pues un poco este trabajo nos muestra que contar con una matriz dependiente de un solo recurso no nos ofrece seguridad energética. De pronto nos ofrece una matriz limpia, pero en este trabajo lo que analizamos también es un poco la parte de seguridad energética. Entonces hay que mirar esa complementariedad, no solamente llegar a tener una matriz limpia, sino llegar a una matriz mucho más sólida y mucho más segura, y lo que se busca un poco con este trabajo para la región, propuestas que hagan una matriz más sólida y más limpia y más sostenible, ¿no? Realmente el fin final es la sostenibilidad. Entonces, si miramos este análisis, pues efectivamente tienen que haber procesos que permitan incrementar la participación de fuentes renovables y las no convencionales casi que en el plazo más inmediato posible, ¿no? En el mediano plazo, porque realmente si seguimos así, al 2030 vamos a ser muy incipientes siguiendo nuestra línea base. Bien, entonces vamos a comenzar a hablar de procesos que incrementen la participación de las energías renovables, y me va a secundar el ingeniero Samuel. Quiero darle a todos unos pues, buenos días. Para empezar hablando de este tema, quisiera decir que la seguridad energética en términos de abastecimiento en la región es un tema que ha estado en discusión por países que pertenecen a América Latina y el Caribe, debido a que hay países que no pueden cumplir con la demanda de su propia nación y o no están en condiciones para poder hacerlo. Muchos de los países de América Latina han avanzado en la búsqueda de soluciones en el ámbito de seguridad energética, reducción de la dependencia e incorporación de consideraciones de tipo social en sus políticas energéticas, donde se fundamentan en la preservación de los recursos no renovables, hablando principalmente de las fuentes fósiles, priorizándolos para su uso de la demanda interna y haciendo una revalorización de la planificación energética para hablar de temas realmente importantes, como lo es cómo vamos a cubrir la demanda de los próximos años, qué fuentes vamos a usar, qué infraestructura necesitamos y qué políticas
tenemos que acudir para poder lograr estos objetivos. Para lograr el abastecimiento energético de la región es necesario desarrollar la capacidad doméstica de producción. Tenemos que potencializar la disponibilidad de los recursos existentes y reducir el grado de incertidumbre sobre el abastecimiento externo de la región. Es muy importante resaltar que ya en América Latina y el Caribe ya han habido procesos donde se han empezado a incrementar la integración energética. Tenemos que hablar básicamente de 4 tipos de acuerdos existentes. Tenemos los tratados binacionales, que sustentan la construcción de los grandes aprovechamientos hidroeléctricos y las interconexiones asociadas. Tenemos los acuerdos binacionales referidos a proyectos de interconexión específicos, como es el caso de la CAN, CIEPAC. Instrumentos a través de empresas nacionales. Tenemos los marcos generales para el fomento de las interconexiones eléctricas, utilizados especialmente en países del Cono Sur, y los acuerdos entre estados en el marco de la CAN, como ya me refería, como es el caso de Colombia, Ecuador y Venezuela. En la seguridad energética, las energías renovables entran a jugar un papel importante. ¿Por qué? Tenemos el caso que hay países que no pueden cubrir su demanda doméstica, entonces las energías renovables podrían entrar como energía firme, como un respaldo para poder, un momentico, qué pena, para poder cubrir esta demanda. Tenemos 3 aspectos importantes para lograr la integración energética con fuentes renovables. Tenemos el primero, que es la disponibilidad de los recursos renovables en la región. Aquí ya entraríamos a mirar y hacer estudios de qué tipo de fuentes renovables hay en cada uno de los países. Si tenemos eólica, onshore, offshore, geotérmica, si tenemos la capacidad de potencializar nuestro recurso solar, ya sea con concentradores o por medio de paneles fotovoltaicos, donde entraríamos a hacer políticas y la reglamentación adoptada por cada nación. Aunque tenemos una integración regional, que es lo que se quiere hacer, cada país debe adoptar sus propias políticas. Cada país tiene sus propias necesidades, por los cuales van a buscar sus propios beneficios, y tenemos que llegar a un acuerdo en común para que todos salgan beneficiados de esta integración. También tenemos que revisar la demanda eléctrica que se deberá cubrir a partir de estas dichas tecnologías. Un poco de los beneficios de la integración regional: tenemos la complementariedad energética y de recursos renovables entre países de la región. Tenemos la transferencia de experiencia tecnológica y formación de recursos humanos. Entonces, países como es el caso de Brasil, como es el caso de Chile, como es el caso de México, son naciones que ya han incursionado en este tipo de fuentes renovables. Entonces, hacer la transferencia de conocimiento, la formación de recursos humanos, aumentaría la capacidad, el desarrollo mutuo de toda la región, y así poder aumentar nuestra seguridad energética. Disminuir el déficit de suministro eléctrico de algunos países miembros. Entonces, ya lo he mencionado muchas veces, hay países que no tienen la capacidad de cubrir su propia demanda. Entonces, la integración energética sería un beneficio para este tipo de países. Con el acuerdo de COP21 entraría la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Como sabemos, ya hay firmados acuerdos en los cuales tenemos que reducir nuestra producción de gases de efecto invernadero. Entonces, la integración energética ayudaría a que se cumplieran estos objetivos que ya fueron firmados. Fortalecimiento de la infraestructura energética regional y promoción de la industrialización y desarrollo del sector energético. Tenemos beneficios
pero también tenemos barreras para poder lograr estos objetivos, como dificultades por la no liberación del mercado eléctrico de los países miembros. Hay países que simplemente pueden decir, no, nosotros no queremos hacer parte y por lo tanto nuestras políticas no van a estar de acuerdo a los demás países. Eso se puede dar. Pueden haber monopolios estatales del mercado eléctrico nacional. Poca voluntad política para la integración e insuficiencia de infraestructura para poder realizar las interconexiones. En la siguiente diapositiva les demostraremos un poco de los tres bloques que hay actualmente en la región y de la infraestructura eléctrica para poder hacer las respectivas interconexiones. Entonces, tenemos ya tres experiencias. La primera son grandes plantas hidroeléctricas binacionales, como por ejemplo entre Argentina y Uruguay, que es la hidroeléctrica Salto Grande, y Paraguay y Brasil, como lo es Itaipú. Tenemos también exportaciones de electricidad, como las que hay entre Colombia, Ecuador y Argentina y Brasil. Y tenemos proyectos donde se comparten las reservas y se aprovechan la diversidad hidrológica. Tenemos el CIEPAC como gran referente de la región. Como ya les había mencionado, este es el mapa de la región con sus respectivas interconexiones y tenemos potenciales de recursos de fuentes renovables que pueden ser utilizadas para lograr cubrir la demanda a futuro de la región. Tenemos un primer bloque conformado por países de Centroamérica, el SICA, este es el CIEPAC. Tenemos también como segundo bloque las transacciones internacionales de energía, OTS, que están adoptados por la CAN mediante mercados de despacho coordinado. Tenemos Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador. Y tenemos proyectos de interconexión de los países del Cono Sur, regidos mediante contrato de interconexiones de carácter bilateral. Como ya quiero resaltar que para lograr hacer una integración energética efectiva, tenemos que pasar de modelos bilaterales a multilaterales, donde de dos países, tres países que adopten políticas, podamos lograr que toda la región tengamos políticas que se acomoden a la integración energética, donde cada operador de mercado eléctrico de cada país pueda hacer su respectiva participación. Para mencionar los potenciales que pueden ser utilizados, tenemos los de energía solar. Quisiera mencionar un potencial compartido entre Argentina y Chile, en el cual entraría un modelo bilateral donde sería una complementariedad de recursos en los cuales los dos países entrarían a dimensionar, a instalar la planta y se haría una economía a escala que el beneficio que traería esta es reducción de los costos por implementación de grandes plantas de generación. Tenemos un proyecto binacional que se ha venido desarrollando entre Colombia y Ecuador de energía geotérmica. Esa se va a hacer en la frontera. Tenemos un sistema volcánico conformado por tres volcanes, el cual nos representaría energéticamente hablando 2.16 terawatt-hora año y entraría a suplir la demanda de los países. Aquí tenemos 4 puntos importantes de la influencia de los procesos de integración en el desarrollo de las fuentes renovables. Tenemos que la integración regional promueve grandes mercados eléctricos al interconectar varios países. Y como ya les había comentado, entraría la economía a escala. ¿Por qué? Al desarrollar grandes proyectos se necesitarían grandes inversiones. Pero entre más grandes proyectos, si comparamos inversión contra capacidad, se disminuiría los costos
y implementando este tipo de fuentes de tecnología entre varios países. La integración regional se ha propuesto desde un principio con el fin de promover seguridad energética, donde las fuentes fósiles sean destinadas al consumo doméstico local de cada país. La energía solar y eólica son fuentes renovables intermitentes. En este punto entraría la integración regional. ¿Por qué? Pues pueden que en ciertas épocas del año sobrepasen la demanda eléctrica, pero pueden que en otras épocas no alcancen a cubrir esta demanda, ya sean por fenómenos naturales que no podemos controlar. Entonces, por medio de esta tecnología, se podría hacer una complementariedad entre países donde tengan excesos de energía, se podrían hacer transacciones con otros países y cuando se necesite energía, cuando estas no puedan cubrir, tenemos diversificada nuestra canasta regional, entonces otro país con otro operador de mercado entraría a cubrir nuestra demanda. Y las interconexiones regionales viven evolucionando. Entonces, tenemos modelos primeramente bilaterales, donde nada más entran 2 naciones, 3 naciones, y pasamos a un modelo multilateral, donde se presta un apoyo mutuo en caso de emergencias desde los sistemas. Aquí estamos hablando de energía firme, y se convierten en entidades legales que cubren numerosos estados y países. Bien, entonces yo creo que queda muy clara el tema muy importante, la complementariedad entre fuentes. Como lo explicaba el ingeniero Samuel, es un aspecto muy clave. Y otro aspecto muy importante es el tema de compartir la experiencia, ¿no? De crecer de manera conjunta, de superar esas barreras de los monopolios energéticos nacionales, donde los operadores de pronto pues piensen solamente en beneficios propios y se entre a trabajar digamos, en un mercado regional, es la propuesta. Es difícil, sí. Queremos mencionar que en la revisión que se hizo, se analizó casos como el de Europa. Al principio se hicieron propuestas donde hubo países que no quisieron entrar en ese mercado. Al principio se hicieron leyes a nivel de la comunidad que no eran obligatorias, que no eran de obligatorio cumplimiento, pero mientras fue fortaleciéndose un poco esa Unión Europea, comenzaron a entrar países y a ver el beneficio de entrar en ese mercado regional y en esa colaboración y en ese complemento regional, y comenzaron a darse cuenta que efectivamente valía la pena unirse a esas normas y a esas leyes regionales, y efectivamente pues en ese momento eso hace que Europa sea un referente en fuentes renovables. Hay una complementariedad interesante, hay recursos compartidos, y eso permite que haya un crecimiento, ¿no? El crecimiento ha sido conjunto. Hay muchos proyectos europeos. Si revisamos en el estado del arte, referentes de proyectos como las Smart Grids, que ya son digamos, aplicaciones avanzadas de lo que es el uso de energías renovables complementadas con algo muy importante que es la eficiencia energética y el mejor aprovechamiento de las instalaciones a través de lo que es la gestión de la demanda. Pues son referentes que nos muestran que efectivamente este tipo de sinergias de experiencia conjunta pueden resultar. Entonces, de manera concluyente, pues podemos pensar que de ese primer estudio que se hace, el potencial no convencional en renovable en América Latina presenta apenas un 8.71% de participación, que realmente es muy incipiente en nuestra matriz, que el caso de la energía hidráulica ya es una fuente convencional que está demasiado desarrollada, y que podríamos aprovecharlo de manera paralela a las nuevas fuentes renovables no convencionales, y pues llegar a aprovechar un poco más este recurso de ese tipo de fuentes. De manera general se piensa que se aprovecha solamente el 2% del potencial renovable estimado. Es una alarma que nos muestra que definitivamente, si se trabaja de manera conjunta, se puede llegar a tener una independencia energética de la región muy interesante, solamente aprovechando un 3% de este potencial.
pensando ya de manera futura, ¿no? Haciendo proyecciones a 2030, pues no tendríamos ningún problema con nuestro potencial técnico disponible, que es de unos 80.000 teravatios hora al año. Beneficios de la integración energética, pues un nivel alto de integración puede permitir la aceleración significativa en el proceso de desarrollo, estamos aprendiendo todos de manera conjunta, estamos entrando a la economía de escala, a la, digamos, experiencias como comentaba Samuel, experiencias como Brasil pueden llegar a ser experiencias conjuntas y no experiencias individuales, que es lo que buscamos aquí. Realmente se busca no tener experiencias individuales, sino experiencias conjuntas, entonces eso le pegaría mucho al ámbito tecnológico y económico, y se abre un nuevo escenario energético donde se puedan realizar proyectos a gran escala a partir de recursos renovables en países donde realmente existen las limitaciones tecnológicas. Está muy claro que nuestras limitaciones son más tecnológicas y políticas, porque no se tienen políticas, hay mucha resistencia a esos cambios, a la entrada de nuevas fuentes, hay muchos intereses propios, entonces realmente se tiene que abrir la región al interés común, y ese interés común puede hacer que se vuelva mucho más viable la implementación de este tipo de tecnologías. Entonces, bien, esas sinergias, pues efectivamente lo que se comentaba de las fuentes intermitentes, que se puede llegar a suplir con un exceso de un país, se puede llegar a aportar una carencia en otro, y ahí es donde temas como la eólica, por ejemplo, que es una energía pues que es mucho más difícil de predecir, mucho menos predecible, se puede montar a muy gran escala sin preocuparse por el tema de excedentes. Bien, más cosas, podemos encontrar entonces que esas interconexiones entre países, analizamos cosas como la cambio de frecuencias, hay redes que tienen diferente frecuencia aún en Sudamérica, ya no son problema porque ya existen digamos, adaptadores de frecuencia, ya existen conversores de frecuencia que nos permiten obtener las frecuencias, hacer interconexiones utilizando diferentes frecuencias, como 50 a 60 Hz, entonces realmente ya no es un límite. Se puede entonces de esta manera tener una seguridad energética regional más interesante, aprovechar pues la complementariedad y no ser tan volátiles como está pasando actualmente con los fenómenos naturales. En una zona donde se tenga un fenómeno natural, pues se puede aprovechar la energía que tienen las demás zonas de la región, entonces eso realmente es un gran beneficio para integrar Latinoamérica y el Caribe. Realmente tenemos potenciales muy diferentes, tenemos zonas con muy alta geotermia, pero tenemos otras zonas que tienen muy alto potencial eólico y solar, tenemos que hacer una matriz muy diversificada y tener una región mucho más sostenible y con mayor seguridad energética, ¿no? Que puede estar basada fácilmente en energías renovables, entonces estaríamos rompiendo esos mitos de la seguridad energética y de los costos de las energías renovables que han sido pues barreras durante todo este tiempo. Bien, para obtener pues romper esas barreras, por decirlo así, de integración regional, se plantea consolidar un solo modelo de mercado energético, unificando los 3 bloques mencionados. Vimos que tenemos 3 bloques desconectados, trabajando de una manera intermitente, una manera independiente, y pues básicamente la idea es tomar acciones en materia de mercados y en materia también de infraestructura eléctrica para construir las líneas de interconexión que fuesen necesarias para aumentar esa capacidad regional y conseguir una interconexión eléctrica entre de los 3 bloques conformados. Si logramos unir esos 3 bloques que están trabajando de manera independiente, el beneficio de la región es muy evidente. Y para conseguir estos objetivos, entonces finalmente la idea es armonizar mercados, comenzar a hacer acercamientos que permitan armonizar estos mercados y pasar de los clásicos modelos bilaterales, que sí se han comenzado a dar en la región, hacia un modelo multilateral que sea centralizado para la región y donde se comparta una red regional con participación de operadores de todos los países. Bien, aquí vale mencionar también, hay algo que se encuentra también en el estado del arte, que es el Observatorio de Energía Renovable para América Latina y el Caribe. Este programa es un programa de cooperación técnica multiinstitucional y multidisciplinario abierto a todos los países de América Latina y el Caribe. ¿Cuál es el fin último de este observatorio de energía? Pues el fin último de este programa regional es contribuir al logro de los objetivos de desarrollo del milenio,
aumentando el acceso de los más desfavorecidos a servicios de energía modernos, promoviendo las tecnologías de energía renovable para aplicaciones productivas y usos industriales en la región. Y pues de este modo pensamos que este observatorio, que ya establece unas bases para coordinar y promover desarrollo sostenible, debe ser potencializado. Yo creería que tenemos un potencial muy grande en este observatorio y podría ser de pronto una de las semillas que permitan aglutinar en nuestros diferentes países, aglutinar la región y comenzar a pensar en diversificar la matriz energética de la región. Bien, bueno, un poco las referencias consultadas y gracias por su atención. No sé si de pronto haya una sesión de preguntas. Sí, muchísimas gracias, Yesid y Samuel, por esta valiosa presentación que han compartido en el día de hoy. Efectivamente, ahorita vamos a dar un par de minutos a los participantes para que puedan escribirnos a través del chat con un mensaje dirigido a todos los participantes, sus preguntas, sus comentarios. Por favor, muchísimas gracias por ellas de antemano. Sí, ya tenemos una pregunta. Nos dicen, buenos días, por favor, quisiera conocer su punto de vista de las microredes eléctricas y el impacto que se tendría por la inclusión de energías renovables no convencionales. Específicamente me refiero a energía solar fotovoltaica y eólica. Bien, esta pregunta me parece muy enriquecedora. Yo hablaba de pronto un poco del tema de Smart Grids. Vamos a pasar del concepto de Smart Grid al concepto de microredes. El concepto de Smart Grid es un concepto más global. El concepto de Smart Grid nos habla un poco de trabajar ya con la red principal, con la red, llamémoslo así, con la red pública nacional y adaptarla para que trabaje de una manera eficiente. Y es interesante pensar, por ejemplo, el caso de la energía fotovoltaica, cómo ha venido trabajando este tema de pronto en mercados europeos que son de pronto referentes, porque a pesar de que la energía fotovoltaica es de alguna manera predecible, sabemos que tenemos, digamos, a nivel de pronto pensemos en el Ecuador, por ejemplo, tenemos unas 12 horas de sol y sabemos que en ese periodo pues llegamos a tener un pico de potencia máxima, pero que el día que tenemos lluvia, un día lluvioso, no podemos contar con ese tipo de energía. Entonces, la diversificación de la matriz y el tema del desarrollo de Smart Grids plantea dos cosas. Si miramos, por ejemplo, el modelo de España, España tiene un precio de energía dinámico, no tiene una matriz estática. España tiene un precio de energía dinámico donde el precio de la energía es programado desde el día anterior. Me refiero ya para los usuarios no regulados, es decir, no estamos hablando de precio en bolsa dinámico, sino ya estamos hablando de precios de usuarios finales que pueden entrar a comprar su energía a diferente precio dependiendo de los picos de oferta y de demanda. Entonces realmente se hace una proyección, en Europa se está haciendo una proyección del recurso el siguiente día basado en métodos meteorológicos y se le da respuesta a los precios, con señales de precio se le da respuesta a los usuarios, es decir, si yo consumo en determinadas horas donde no voy a tener donde no hay muchas ofertas energéticas, me ponen un precio más alto, y si consumo en unas horas, por ejemplo en horas de la noche, donde a pesar de que no tengo energía solar, tampoco no hay mucha demanda, entonces en ciertas horas me dan un precio más bajo. Si se predice que va a haber un horario con bastante participación de la energía eólica y van a haber excedentes, por ejemplo, con una energía intermitente como la eólica,
en ese momento la energía va a ser mucho más económica. Entonces, se le envían señales de precio a los consumidores, se programa el mercado desde el día anterior, y los consumidores van a tener la opción de entrar a consumir en unas horas donde tengo excedentes de energía. Es interesante la pregunta porque ha sido la forma en que se ha logrado incluir estas fuentes no despachables de energía. La duda yo creo que va más orientada a fuentes no despachables. Nosotros sabemos que una central térmica la podemos despachar a la hora que queramos, lo mismo pasa con una hidroeléctrica, pero la energía solar y la eólica no la podemos despachar a no ser de que la tengamos almacenada. Se está trabajando también en almacenamiento en base de hidrógeno, se está trabajando en super almacenamiento, en baterías de nuevas generaciones, pero realmente la respuesta se está dando por la complementariedad entre fuentes y se está trabajando en el tema de smart grids o de microredes. Cuando hablamos de microredes sí ya hablamos de pequeñas redes con generación distribuida, con generación conectada a la red de distribución, ¿sí? con pequeñas unidades de generación, ya no con con grandes sistemas centralizados. Y sin embargo hay un pequeño problema y es con tantos usuarios, pequeños usuarios que comienzan de pronto a darse la opción de inyectar a red potencias menores a 10 kilovatios, y pues ahí realmente es donde han habido los problemas con los operadores, porque realmente para ellos se les convierte un poco en una, digamos que en una variable no controlada, ¿no? Ellos tienen variables controladas como los grandes parques eólicos o los grandes parques solares, porque ya saben la potencia que van a entregar, y en el caso de que no funcionen, cuál potencia tienen que suplir, cuánto tienen que suplir con otras centrales. Pero si comienzan a tener varios pequeños generadores, pues ha sido digamos que había habido una queja conjunta de los grandes operadores, y es por eso que en países como España se dio el caso del impuesto al sol. Entonces la idea es hacer un mercado y hacer una planeación mucho más sostenible, donde efectivamente las microredes, las smart grids que trabajan de manera inteligente, puedan dar respuesta a esos excedentes de energía con señales de precio. Realmente, ¿cuál es el centro, cuál es el corazón también para que puedan funcionar esas microredes que tienen medición, que van a tener medición tanto de la demanda como de la oferta, y permitirán hacer acciones inclusive automáticas, tanto de ingreso de fuentes de energía como ingreso y salida de cargas, y pues de esa manera se logra digamos, suplir ese problema de las fuentes intermitentes de energía. Muchas gracias, Yesid. Tenemos varias preguntas. De Mariana Silva nos dice, ¿es una barrera para la integración las diferentes tarifas de electricidad y de qué forma? Bien. Digamos, me imagino que se refiere de pronto a las diferentes tarifas entre países, ¿no? Ahí lo que tiene que hacerse es un mercado, porque pues cada país va a manejar tarifas de acuerdo a su potencial, al precio de la energía. Habrán países que tienen una energía más barata que otros, y eso realmente funciona así, dependiendo de qué fuente estés generando, dependiendo de qué recursos se tienen en el país, pues se tiene un precio u otro. Normalmente los modelos de costo de tarifas de energía vienen asociados a un costo de generación y transporte. Entonces esos rublos, esas unidades son diferentes en los diferentes mercados, y es por eso que el hacer un modelo, digamos como funciona en un país. De pronto vamos a poner un ejemplo más sencillo, como funciona en un país, pues los generadores entran a ofertar de acuerdo a sus costes de generación, entran a un mercado intradiario a ofertar de acuerdo a sus costes de generación, y de ahí salen las tarifas. Realmente las tarifas son una respuesta a los costes de generación, y pues a unos costos de transporte que ya de alguna manera son más constantes. Pero de acuerdo a las ofertas energéticas y a los picos de demanda que hayan, entonces primero entran las ofertas de generación más baratas y después entrarán las ofertas de generación más caras. Por eso la energía en un pico de demanda es más costosa. Lo que se plantea es un modelo donde se haga exactamente lo que se hace a nivel de un país. Un modelo regional permitiría que se haga un mercado más amplio donde se entre con diferentes tarifas, y de pronto no sé, en Chile en ese momento estén comprando un excedente de energía que hay en Bolivia a un precio muy económico, y fíjense que la ley de la oferta y la demanda, ese mercado amplio va a permitir que bajen los costos de energía. Entonces, digamos que ese sería mi punto de vista hacia el tema de tarifas de una manera, pues, digamos, muy concluyente.
Muchas gracias, Yesit. Nos pregunta Grover, nos dice, ¿qué hacer como técnico en un contexto en que el Estado no le presta atención a proyectos de generación en energía alternativas? En Perú, por ejemplo, dan prioridad a empresas que explotan petróleo y gas natural y no tanto a empresas que van por energías renovables. Cabe resaltar que ya existen proyectos en cuanto a generación de energía eólica y fotovoltaica, pero aún hay limitaciones fuertes de parte del Estado. Sí, es correcto, eso es una realidad y lo estamos viendo dentro de las barreras. Realmente las políticas son necesarias. Es muy difícil y ese caso que se da ahí en Perú, eh, se da aquí, por ejemplo, en Colombia, normalmente cuando participamos de congresos, sale una persona a decir, mire, yo tengo un proyecto de apenas de un pequeño, de poca potencia fotovoltaica, pero la normativa en este momento no me permite conectar a red. Digamos que yo diría que es un caso que se ve mucho en nuestra región, porque no está regulado no está regulada la inyección a red. Entonces, bueno, la inyección a red y el tema de darle prioridad a este tipo de proyectos. ¿Qué es clave? La normativa. La normativa y las políticas, pues la normativa que será resultado de las políticas nacionales. Se necesitan políticas nacionales, compromisos nacionales, y hay ciertos intereses y hay cierta inercia que es muy compleja en este momento porque sí hay entidades que ya tienen implementadas alguna infraestructura en base de fuentes convencionales. No somos ajenos nosotros, no es ajeno por ejemplo Europa a esto, lo que está pasando en España con el impuesto al sol, que realmente el impuesto al sol es un desincentivo de la energía fotovoltaica, porque básicamente es por cada kilovatio hora que yo genero, así sea para consumo propio, tengo que pagar un impuesto y tengo que darlo a conocer a los operadores para que ellos sepan que yo estoy autogenerándome, y pagar un impuesto por una energía que yo estoy tomando del sol y la estoy autoconsumiendo, pues es un desincentivo. Es muy difícil romper esos monopolios, pero el tema es un poco buscar nuevos análisis de mercado que se está haciendo en algunos países, buscando el autoconsumo, buscando que de pronto yo pueda generar, si tengo una fábrica, pueda utilizar mi tejado y generar para mí mismo, y pues serán proyectos que siempre y cuando me den cierre económicamente o esté la sostenibilidad económica del proyecto, pues son proyectos que comienzan a romper esas barreras, ¿no? Finalmente las políticas y normativas e incentivos serán claves, pero siempre habrán alternativas donde se puedan implementar este tipo de fuentes, y si realmente no se pueden llevar a la conexión eléctrica, se puedan utilizar algún tipo de autoconsumo, ¿sí? Es un poco el mensaje, pero el mensaje es las políticas, se tienen que crear unas políticas que permitan la promoción de este tipo de fuentes de energía. Muchas gracias, Yesit. Tenemos otra pregunta de Joyce Méndez. Nos dice, hola a todos, soy Joyce Méndez, les escucho desde la frontera de Paraguay-Brasil, investigadora del Observatorio de la Energía Geopolítica de los Recursos Energéticos de América Latina, desde el campus de la Itapú Binacional. Desearía saber si en la prospección de los escenarios a 2030 o en el análisis de coyuntura que establecieron en la investigación, evaluaron aspectos que no benefician a la integración regional o la influencia de la presencia de China en el bloque en relación a los procesos de integración. También desearía saber si la investigación fue publicada y dónde puedo encontrar el documento. Antes de darte la palabra, Yesit, para la respuesta, quisiera comentarle a Joyce que efectivamente este artículo fue publicado en la primera edición que fue publicado por OLADE el año pasado, la primera edición de la revista ENERLAC. En este momento aprovecho de colocar el enlace para que todos puedan descargar esta revista. También van a poder encontrar otros artículos relacionados con el sector energético y en particular la investigación completa realizada por Yesit y su equipo de investigadores. Adelante, Yesit. Muy bien, pues Marisol ya nos informa sobre la publicación del artículo. Y en cuanto a los escenarios, claro, podríamos hacer un trabajo, se hubiera podido hacer un trabajo solamente de escenarios, sería ya de pronto otro trabajo de escenarios de prospectivas a 2030. De hecho, tenemos un grupo de prospectivas de Colombia,
Y pues los factores serían, hay varios factores, sí, tenemos unos escenarios que pueden ser mundo eléctrico, donde comienza a entrar bastante el vehículo eléctrico, otro escenario donde se le dé prioridad al sector petrolero, otro escenario donde la normativa internacional comience a beneficiar las energías renovables, y sería un trabajo completo hacer esta proyección, ¿no? El caso de China, de la entrada de China en el bloque tiene un impacto interesante. China inclusive comienza a ser un referente mundial después de que no estaba en los números de las energías renovables, pero entra de un momento a otro a ser un referente mundial, pues básicamente por la capacidad de producción que tienen y por lo grande que es el país, pues básicamente que el impacto final es en la capacidad propia y la demanda propia de energía. Si vamos a ver tendencias internacionales, China no fue uno de los primeros países que implementaron ese tipo de fuentes. Sin embargo, cuando es un gigante que cuando despierta, pues efectivamente con cada paso que da, pues cambia los panoramas internacionales, entra a ser el país con mayor potencia instalada, y pues esto impacta necesariamente nuestra región. Habría que mirar otro escenario. Nosotros tomamos el escenario de referencia, si de pronto lo vemos en la fuente, nosotros quisimos tomar un escenario de referencia que era basado en la línea base, es decir, proyectando la línea base que se tenía, y fue el escenario que generó el bit. Sería difícil, sí, dependiendo del tipo de escenario tendríamos unos resultados diferentes. Entonces, un poco mencionar cuál es el escenario de referencia que se tomó. Es un escenario muy conservador desde el punto de vista de las fuentes renovables de energía, pero si se dan esas coyunturas que están dando, por ejemplo, en el caso de Chile, que comienza a ser un aporte interesante desde el punto de la energía solar. Bueno, Brasil sí ya ha venido implementando de manera constante. En el caso, por ejemplo, de Colombia, que tenemos el listado de proyectos inscritos y se multiplica de 1 a 100 en proyectos de energía solar, por ejemplo, de proyectos inscritos en la UME, que es la Unidad de Planeación Minoenergética Nacional, pues esos escenarios nos van a cambiar un poco las tendencias, ¿no? Dejar claro que nosotros utilizamos el escenario base del BIT. Muchas gracias, Yesid, por tu respuesta. Tenemos varias preguntas el día de hoy. El tema ha sido de bastante interés. Vamos a seguir. Tenemos aquí una pregunta de Kevin. Nos dice, buenos días, le saluda Kevin Sea de Guatemala. Tengo unas preguntas. ¿Cómo fomentar la energía geotérmica en un mercado como el de Guatemala con precios de energía, con precios de la energía como los que se sostienen actualmente? ¿Cómo incentivar la energía solar fotovoltaica sin que se convierta en un subsidio cruzado entre los usuarios que la poseen y los que no? Y 3 nos dice, ¿las tarifas verdes o tarifas de energías renovables han tenido éxito en alguna parte? Bien. Hay algo interesante y es, Kevin plantea un escenario donde donde no hayan incentivos. De pronto, esa visión es una visión muy sostenible, que le apunta a algo que se llama el grid parity, o es la paridad con la red, que es donde las fuentes renovables entran a tener un costo similar a las convencionales, las fuentes renovables alternativas, digámoslo así, porque la hidráulica pues es una renovable que ya tiene unos costos muy competitivos. ¿De qué dependen esos costos? Vamos a ver que hay una campana si miráramos, digamos, el desarrollo tecnológico, hay una campana de Gauss donde las tecnologías que están entrando en esta campana son más costosas, y las tecnologías que ya están en mayor desarrollo serán las más económicas. Por ejemplo, la hidráulica ya salió de esa campana de Gauss, está en la parte baja y en la parte donde tiene costos se habla del costo nivelado de energía. ¿Qué es el costo nivelado de energía? El costo nivelado de energía básicamente que son el costo del kilovatio hora teniendo en cuenta la vida del proyecto. Si el proyecto es una central fotovoltaica que me va a durar 25 años, el costo nivelado de energía va a tener en cuenta mis costos de implementación y mis costos en la vida del proyecto de operación y mantenimiento, y basado en esos costos, en el incremento de esos costos anuales y en la energía generada a futuro, tenemos el costo nivelado de generar un kilovatio hora con ese proyecto. ¿Sí? Entonces, no se basan los costos
La competitividad realmente de las diferentes fuentes de energía se basa en el costo nivelado de energía. Entonces, ¿cuánto me va a costar un kilovatio hora después de haber hecho el cálculo de la vida del proyecto? Sí, dividir esos costos entre la energía generada y me da un costo por kilovatio hora. Si tomamos esa base y hablamos de la energía geotérmica es muy prometedora porque se basa en dos tecnologías que ya conocemos muy bien, que es una, utilizar la detección de yacimientos evaluar yacimientos, y se parece mucho a los estudios que se utilizan para el petróleo. Y la generación es muy básica porque ya es obtener un vapor. Normalmente, si hablamos de yacimientos de muy alta temperatura, de los yacimientos ideales, sencillamente es poner un tubo y obtener, o una manguera y obtener vapor. Y ese vapor nos mueve una turbina, que es el mismo principio de las termoeléctricas. Entonces ya es un desarrollo que está bastante, digamos, evolucionado, el tema de generar a vapor. Entonces pensemos ese escenario. Si pensamos en el escenario y buscamos, yo les recomiendo el IRENA. El IRENA tiene muchos datos, es una base internacional que tiene costo nivelado de energía. El IRENA nos muestra que la geotérmica es una de las fuentes renovables que tiene mayor competitividad de costo nivelado de energía por kilovatio hora, comparado, por ejemplo, entra a competir casi con la hidroeléctrica. El tema es que se tengan los reservorios o que se tengan los yacimientos ideales, que tiene que tener un yacimiento geotérmico, tiene que tener, además de actividad térmica, que se acerque de un volcán, que tenga calor, adicionalmente tiene que haber agua. Si tenemos esa complementariedad de calor en la profundidad y de fuente de calor y agua, pues básicamente tenemos una fuente ideal de geotérmica. Entonces, el mensaje de la geotérmica es el costo nivelado de energía puede ser competitivo por sí solo. Tienen algo que se llama factor de planta, que es el número de horas al año que va a trabajar esa central. Pensemos que, por ejemplo, la fotovoltaica tiene un factor de planta bajo porque realmente no trabaja su potencia instalada durante todo el tiempo. Ya sabemos que de entrada, ya sabemos que es menor del 50% porque la noche no genera. Entonces la geotérmica sí me puede generar hasta un 90% de capacidad, y el mensaje pues que la geotérmica puede llegar a ser competitiva económicamente. El tema es que se haga un correcto aprovechamiento de la energía y que se encuentre con yacimientos. Creo que me escribía de Centroamérica. En Centroamérica se tiene un potencial muy interesante, y pues ya tendría que ver intereses en los inversionistas en desarrollar este tipo de proyectos y aprovecharlos. En el caso de la energía fotovoltaica, los costos de los paneles solares, que han sido el centro de la generación, han venido bajando. Estamos hablando de que en cerca de 2005, 2006 más o menos, estamos hablando cerca de entre 4 y 5 dólares el vatio de potencia de panel. Es decir, si un panel tenía 100 vatios de potencia, estaba valiendo unos 400, 500 dólares. Ahorita estamos hablando de precios que rondan el 0.7 dólares por el vatio de potencia. Entonces, digamos que estos valores hacen que entre a ser competitiva la energía. En ese momento se está dando una coyuntura. ¿Por qué se han dado estos valores? Por leyes de oferta desde la oferta y la demanda, ¿no? Hay bastante oferta de energía fotovoltaica. Hubo una época en que había solamente 3 fabricantes a nivel mundial de celdas de paneles fotovoltaicos. Ahora hay bastantes fabricantes de celdas como de paneles, y la ley de oferta y demanda en ese momento pues facilita el incremento de la tecnología. Pues ya el tema, digamos, puntual es comenzar a analizar cada proyecto. El mensaje también de la fotovoltaica, los proyectos, siempre que esté la red eléctrica, va a ser muy difícil desconectarse totalmente, o sea, utilizar almacenamiento, utilizar baterías, porque las baterías sí siguen siendo costosas. Entonces, se pueden desarrollar proyectos competitivos de energía fotovoltaica, de energía solar conectados a la red, donde se reduzca el consumo que me entrega la red, pero digamos, una industria para hacer un sistema aislado necesitaría demasiada capacidad en baterías, y en ese momento no sería competitivo. Bien. Muchísimas gracias, Yesid. Tenemos una pregunta de Carlos. Permíteme un momento para conseguirla. Aquí está. Carlos Julio Caicedo nos dice, ya que menciona España, he visto programas como Pilon, que utiliza plataformas de blockchain para que cualquier usuario
pueda volverse prosumidor, comprar y vender energía por Internet. ¿Cómo ves esa posibilidad en Colombia, teniendo en cuenta toda la regulación existente? Sí, de hecho esas plataformas, tenemos en nuestra investigación hemos encontrado alguna plataforma que permite, son una especie de créditos, pero esa plataforma, en ese momento no recuerdo el nombre exacto, pero esa plataforma ya venía para usuarios a nivel mundial, donde se registra el proyecto y se crean unos créditos y se puede entrar de pronto a comercializar esos créditos, pero pues digamos que serían plataformas de consumidores y prosumidores, exactamente, donde el consumidor genera, pero digamos que esas plataformas son a nivel de Internet, o sea, es otro comercio. Yo lo asimilaría un poco a los bitcoins. En el análisis que hicimos lo asimilamos un poco a los bitcoins. Es otro comercio verde diferente, pero realmente lo que yo no estoy vendiendo es energía. Hay que tener muy claro eso. Ese es otro tipo de comercio. Si vamos realmente a la normativa, en el caso, por ejemplo, de España, tú no puedes entrar a inyectar a la red de energía como prosumidor, porque la normativa no lo permite. En ese momento no hay inyección a red, no se permite. Lo que puedes hacer como prosumidor es del 100% de tu consumo, producir parte de este autoconsumo. Realmente es un modelo de autoconsumo, ¿sí? Ese modelo de autoconsumo, prácticamente en el lado a este lado del océano, es las normativas. No conozco la primera normativa que no lo permita hacer. Las normativas son libres, lo que toca es cumplir con la normativa eléctrica nacional. Sí, no puedo hacer una instalación que esté fuera de las normas eléctricas nacionales, pero si yo lo voy a autoconsumir no tengo ningún problema lo estoy diciendo en nuestro lado del continente, ¿no? Ya España fue que hubo un excedente, hubo unos intereses de los grandes monopolios y no quieren dejar inyectar absolutamente nada a red y solamente dejan autoconsumo y inclusive con impuestos. Lo de las plataformas realmente es algo muy virtual, es algo muy similar a los bitcoins. No, yo realmente no puedo salir a vender esa energía, sino sencillamente creo unos créditos y es una negociación muy diferente. Sí. Muchas gracias, Jessie. Teníamos una pregunta también de Patricia. Buenos días. Frente a las conclusiones de la exposición, ¿cuál es el rol de OLADE como organismo especializado? ¿Existe alguna iniciativa en curso? Patricia, en relación a tu pregunta, quisiéramos responderte efectivamente que sí. OLADE ejecuta acciones en varios ejes relacionados con la integración energética y la promoción de fuentes renovables de energía. Por ejemplo, espacios de intercambio de información como estos, así como el Foro de Integración Energética Regional, además de estudios prospectivos con la consideración de escenarios de integración energética y energías renovables, además gestiona estudios de mercados energéticos ampliados a nivel regional, entre otras iniciativas que también podrás encontrar en la página web de OLADE. Muchísimas gracias a todos. Hemos tenido muchísimas preguntas el día de hoy. Por cuestiones de tiempo, va a ser un poco difícil dar respuesta a absolutamente todas. Sin embargo, creo que se ha podido dar respuestas en general a cada una de ellas con las explicaciones y las respuestas dadas hasta el momento por Yesid. Muchísimas gracias, Yesid, muchísimas gracias, Samuel, por el valioso tiempo que nos han regalado en el día de hoy para hablar sobre este tema clave para todos los especialistas energéticos de la región. Desde ya invitado para que puedas participar en nuevas investigaciones en este espacio para compartir de la plataforma Expertos en Red. Muchísimas gracias a los dos, que tengan un feliz día. A ustedes, Marisol, muchas gracias por su invitación y de verdad resalto el trabajo que OLADE realiza en la región. Gracias, Yesid. También quisiera aprovechar la oportunidad para recordarles que este webinar ha sido grabado en su totalidad. Van a encontrar la grabación a partir del lunes de la semana que viene en la página web de expertosenred.olade.org. En este momento les he copiado el enlace donde podrán encontrar la grabación y también el PDF de la presentación que hoy muy gentilmente Yesid ha compartido con nosotros. Por último, les recuerdo que pueden descargar el artículo completo de la biblioteca OLADE
fue la primera edición de la revista de NERLAC. En esta publicación pueden encontrar este artículo completo. Y por último, agradecerles su participación. Hemos tenido una amplia participación en el día de hoy, casi 200 registrados en este webinar. A todos los que pudieron conectarse en vivo y a todos aquellos que van a poder revisar la grabación, agradecemos mucho su interés. Esperamos contar con ustedes en futuros eventos. Será un gusto. En este momento también quiero hacerles llegar el enlace para una encuesta sobre este webinar y sobre webinars futuros en el que estarían interesados en participar. Queremos saber su opinión, conocer sobre qué temas estarían interesados en que programemos nuevos eventos. Muchísimas gracias a todos, que tengan feliz tarde. Feliz tarde.